Mi vecino rayó mi coche, se robó mis paquetes y tiró basura en mi jardín durante meses. Intenté manejarlo discretamente, pero él seguía negándolo. Así que revisamos los vídeos de la cámara de mi jardín delantero con la policía. Cerré la compra de mi primera casa a finales de agosto. Nada del otro mundo, solo una casa de un piso con 3 recámaras en una calle cerrada en un suburbio a las afueras de Monterrey, Nuevo León. El tipo de vecindario donde la gente te saluda con la mano cuando salen a recoger el correo, y todos tienen una de esas banderitas de jardín junto a la puerta principal. Había estado rentando departamentos desde la universidad, 6 años en uno de 2 recámaras con un clima de ventana que sonaba como un helicóptero despegando cada vez que se encendía. Y honestamente, todo el asunto de ser propietario se sintió surrealista durante las primeras semanas. Recuerdo estar de pie en mi sala vacía comiendo pizza fría en un plato de cartón, pensando, ¿esto es realmente mío? ¿Solo esto? Me quedé ahí parado como un idiota durante unos buenos 10 minutos. La pizza era de ese lugar en la avenida Garza Sada, el que tiene esos nudos de ajo que son extrañamente buenos. No viene al caso. Solo recuerdo todo el momento muy claramente. En fin, la mudanza salió bien. Los mudanceros llegaron un sábado y metieron todo a media tarde. A uno de ellos se le cayó una caja etiquetada como cocina frágil por los escalones de la entrada, y escuché que algo se hizo añicos adentro. Resultó ser un juego de tazas que mi mamá me había regalado cuando me gradué. Me molesté por unos 5 segundos y luego pensé que era una señal de que necesitaba tazas nuevas. Como sea, pasé ese domingo desempacando la cocina porque supuse que era la habitación que iba a necesitar primero. Mi amigo Carlos vino a ayudarme a montar la televisión. Pedimos demasiada comida china, una cantidad absurda, suficiente para 5 personas, y vimos el fútbol americano colegial sentados en el piso porque todavía no había armado el sillón. Buen día. El vecindario parecía genial al principio. La pareja de enfrente, Arturo y Leti, vinieron con un plato de brownies mi primera semana, caseros y todavía calientitos. Arturo estaba jubilado, en sus tempranos 60, y parecía ser un tipo genuinamente agradable. Es director de escuela, tenía esa facilidad para hablar con la gente que te hacía sentir que lo conocías de años, aunque lo acabaras de conocer. Leti me dijo qué días pasaba la basura y el reciclaje, y me dio todo el resumen sobre la asociación de vecinos, que básicamente era inexistente. Cobran $2,550 al año y lo único que realmente cubre es el letrerito en la entrada de la colonia y el mantenimiento de las áreas verdes. También me contó sobre la fiesta de la cuadra que hacen cada 16 de septiembre y cómo el vecino del final de la calle hace un espectáculo de fuegos artificiales en su patio. Técnicamente eso es ilegal, pero a nadie le importa. Eran el tipo de vecinos que realmente quieres tener. Mi vecina de al lado, a la izquierda, era una mujer llamada Rita. Probablemente a mediados de sus 50, muy reservada, pero siempre me daba un saludo cortés cuando nos cruzábamos. Tenía un pasto perfecto y unos rosales a lo largo de su pasillo frontal que parecían sacados de una revista. Cero quejas ahí. Y luego estaba el vecino de la derecha. A este tipo lo llamaré como mi amigo Carlos empezó a decirle más tarde, el turno de la noche. Su verdadero nombre no importa, y honestamente, ni siquiera quiero escribirlo. Tenía finales de los 40, vivía solo, manejaba una camioneta pick-up azul oscuro que siempre estaba estacionada de reversa en la cochera, como si necesitara hacer una huida rápida en cualquier momento. Su jardín estaba bien, no tan arreglado como el de Rita, pero lo podaba y mantenía las cosas en orden. La casa era de un estilo similar a la mía, tal vez un poco más vieja. Tenía una de esas antenas parabólicas en el techo que ya nadie usa. Cuando me mudé, estaba parado en su cochera solo observando, y no de manera casual, con los brazos cruzados, los pies bien plantados, siguiendo con la cabeza a los de la mudanza como si estuviera haciendo un inventario. No saludó, no se acercó, no dijo ni una sola palabra. Uno de los mudanceros de hecho me miró e hizo un gesto hacia él como diciendo, ¿qué le pasa a este güey? Lo saludé con la mano. Se dio la vuelta y se metió a su casa. No le di mucha importancia. Honestamente, algunas personas son muy privadas y otras simplemente son raras. Como sea. Supuse que me lo ganaría con el tiempo, o que al menos tendríamos el tipo de relación de vecinos en la que te asientes con la cabeza una vez al mes. Y eso está bien.
El primer incidente ocurrió unas 2 semanas después de mudarme. El 9 de septiembre. Sé la fecha exacta porque tomé una foto esa mañana y tiene la marca de tiempo. Salí hacia mi coche un lunes por la mañana para ir a trabajar. Soy ajustador de siniestros de seguros, así que manejo a diferentes lugares la mayoría de los días inspeccionando daños en casas, vehículos, propiedades comerciales, ese tipo de cosas. Y había un rayón largo y profundo a lo largo de todo el lado del copiloto de mi coche, desde la salpicadera delantera hasta la defensa trasera. Como si alguien hubiera tomado una llave o un clavo y lo hubiera arrastrado a todo lo largo en un movimiento constante. Mi coche era un Honda Civic 2021. Nada lujoso, pero lo había mantenido en muy buen estado. Lo enceraba 2 veces al año. Siempre lo estacionaba lejos de otros coches en los estacionamientos. El rayón era lo suficientemente profundo como para que pudiera sentirlo con la uña a través de la capa de transparente, a través de la pintura, hasta llegar al primer en algunas partes. Estaba enojado, pero honestamente asumí que había sido al azar. Tal vez un niño, tal vez alguien que pasaba caminando y que tenía un problema con el mundo. Me estacionaba en la calle porque mi cochera todavía estaba llena de cajas que no había desempacado. Podría haber sido cualquiera. Pedí una cotización para arreglarlo. $23,800 Lo pospuse porque entre el enganche, los gastos notariales y las otras 40 cosas que necesita una casa nueva, ya tenía 1 millón de gastos. 2 semanas después, volvió a pasar. El 23 de septiembre, esta vez del otro lado. 2 rayones paralelos en el lado del conductor. Misma profundidad, mismo patrón deliberado en línea recta. No eran rayones al azar. Eran controlados, parejos y abarcaban toda la longitud del coche. Otro presupuesto de $13,600. El ojalatero miró a ambos lados y dijo, a alguien no le caes bien, amigo. Fue entonces cuando empecé a dudar, pero aún no tenía un sospechoso. Luego empezaron a desaparecer los paquetes. Pedí un nuevo timbre con cámara. Irónico, lo sé. Ya llegaré a eso. Se suponía que llegaría un miércoles. El rastreo decía entregado. No había ningún paquete en el porche. A la semana siguiente pedí un juego de brocas de repuesto por Amazon. Entregado según el rastreo. Desaparecido. Unas botas de trabajo que necesitaba para las visitas a sitios. Entregadas. Desaparecidas. Presenté reportes con la paquetería cada vez, pero nunca se resolvió nada. Durante un par de meses, perdí probablemente unos 6 o 7 paquetes en total. El valor no era enorme en la mayoría de ellos, tal vez unos $10,200 en total, pero era el principio y el patrón. Esto no eran robos de paquetes al azar. Alguien estaba vigilando específicamente mis entregas. Luego llegó el excremento de perro. Yo no tengo perro. Nunca he tenido. Pero a partir de mediados de octubre, más o menos, me despertaba y encontraba caca de perro en mi jardín delantero. No como si un animal hubiera pasado por ahí e hiciera sus necesidades. Esto estaba colocado deliberadamente justo en el medio del pasto, donde no podías no verlo. A veces cerca del camino de entrada, donde lo pisarías si no estabas prestando atención. Sucedió probablemente 8 o 9 veces durante un periodo de 6 semanas. Empecé a volverme paranoico. Me acostaba en la cama por la noche y escuchaba un ruido afuera, la puerta de un coche, una rama, cualquier cosa, y estaba en la ventana en 2 segundos. Sin embargo, nunca vi nada. La luz de mi porche delantero no iluminaba mucho más allá de los escalones, y todavía no había encontrado tiempo para instalar el timbre con cámara de repuesto. El primero se lo robaron, ¿recuerdan? Lo cual es casi gracioso en retrospectiva. Compré un reflector barato con sensor de movimiento y lo puse arriba de la puerta de mi cochera. $1,360. Ayudó un poco, pero quienquiera que estuviera haciendo esto parecía saber exactamente hasta dónde llegaba la luz, y se quedaba justo fuera de su alcance. Incluso empecé a estacionar mi coche en diferentes lugares de la calle, pensando que tal vez era un asunto de proximidad. No ayudó. Hablé de esto con un par de mis compañeros de trabajo.
Uno de ellos, un tipo llamado Beto que maneja siniestros de autos, me dijo que debería instalar una cámara de rastreo como las que se usan para cazar venados. Lo investigué, pero las baratas tienen una visión nocturna terrible, y las buenas costaban como $5,100 que no quería gastar además de todo lo demás. Quiero decir, ya estaba perdiendo dinero a cántaros por los rayones y los paquetes robados. Para diciembre, estaba genuinamente estresado. Para ese momento, mi coche había sido rayado 4 veces en total. 2 en el lado del copiloto, 2 en el lado del conductor. Todos con el mismo patrón, largos, deliberados y de profundidad constante. Los presupuestos de reparación combinados se acercaban a los $64,600. Había perdido al menos 7 paquetes. Y lo del jardín era simplemente asqueroso y raro, y se sentía personal de una manera difícil de describir. Empecé a preguntarme si de alguna manera había ofendido a alguien sin saberlo. Repasé cada una de las interacciones que había tenido desde que me mudé. Reproduje conversaciones en mi cabeza. No pude pensar en una sola cosa que hubiera hecho mal. Incluso toqué a la puerta del turno de la noche una tarde para preguntarle si había visto alguna actividad sospechosa en el vecindario. Abrió la puerta unos 15 centímetros, me dijo que no había visto nada y la cerró antes de que pudiera terminar de preguntar. Toda la conversación duró unos 4 segundos. Me quedé en su porche un momento después de que se cerró la puerta, sintiéndome como un idiota. Esa fue la última vez que intenté hablar con él. Aquí es donde necesito retroceder y explicar algo sobre cómo pienso. He sido ajustador de siniestros de seguros durante 8 años. Todo mi trabajo consiste en observar una situación y deducir qué sucedió realmente basándome en pruebas, declaraciones de testigos, fotos, líneas de tiempo, patrones de daños. Hago esto todos los días. Y los daños a mi coche, la profundidad constante, las líneas rectas, el hecho de que siempre ocurría durante la noche. Eso no era vandalismo al azar. Era alguien que sabía exactamente dónde estaba estacionado mi coche y tenía tiempo para hacerlo con cuidado. Alguien cercano. Un momento. Para los que están escuchando, soy yo, no el autor original de la historia. Tengo que intervenir aquí porque esto me está dando unas vibras muy fuertes a Scooby-Doo. ¿Ya saben cómo el villano siempre es alguien que estuvo ahí parado todo el tiempo? Algún tipo con una máscara de goma que podría haber sido atrapado en el primer episodio si alguien hubiera mirado hacia su izquierda. Ese es este güey. El turno de la noche está literalmente parado en su cochera con los brazos cruzados viendo a Javier mudarse como un villano de caricatura haciendo un monólogo en su cabeza. Lo único que le faltaba era una silla giratoria y un gato blanco. Y Javier, bendito sea su corazón, fue y le tocó la puerta al tipo para preguntarle si había visto algo. Hermano, le preguntaste al lobo si había visto desaparecer a alguna oveja. No puedo con esto. En enero, finalmente tuve una conversación real con Arturo, el vecino de enfrente. Era un sábado por la tarde y yo estaba sacando mi correo de mi nuevo buzón con cerradura, por cierto, sí, ya había tenido que actualizar eso después de que un documento que esperaba nunca llegó. Arturo estaba haciendo algo en la jardinera de su entrada, me vio y se acercó. Hablamos un rato, cosas normales al principio, cómo iba el invierno, si la asociación de vecinos había respondido a una queja sobre un bache, ese tipo de cosas. Luego me preguntó por los rayones en mi coche, porque los había notado desde la acera de enfrente. En realidad, no había hablado con nadie del vecindario sobre todo lo que estaba pasando. Así que todo salió de golpe. Le conté sobre el coche, los paquetes, lo del perro, el pasto muerto, todo. Probablemente hablé durante 10 minutos seguidos. Él solo escuchaba con los brazos cruzados, asintiendo. Luego se quedó callado un segundo, miró mi casa, miró la casa del turno de la noche, y luego dijo algo que lo cambió todo: Javier. Tengo una cámara Ring en mi puerta principal. Ha estado ahí durante 2 años. Apunta directo a tu casa y a la cochera de tu vecino. Tengo meses de grabaciones guardadas en la nube. Juro que mi corazón dio un vuelco. Le pregunté si estaría dispuesto a dejarme revisar los vídeos. Dijo, por supuesto. Me comentó que él y Leti de hecho habían hablado sobre los rayones en mi coche hace unas semanas y se preguntaban qué estaba pasando. Al parecer, Leti había dicho que quería mencionarlo, pero no quería ser entrometida.
Arturo me dijo que pasara después de cenar esa misma noche, y que lo revisaríamos juntos. Esa noche, crucé la calle a eso de las 7:30. Letty me dejó entrar, y Arturo ya tenía su laptop lista en la mesa de la cocina con 2 sillas acomodadas. Letty preparó café. Los 3 nos sentamos y Arturo abrió la aplicación de Ring. Su cámara tenía una vista clara y de gran angular de mi jardín delantero, mi cochera y el tramo de calle donde estacionaba mi coche. Y esta es la parte importante, también captaba aproximadamente la mitad de la cochera del turno de la noche, y su jardín lateral. El Ring de Arturo estaba configurado para grabar al detectar movimiento con un rango de sensibilidad bastante amplio. Así que teníamos un montón de vídeos. La mayoría eran coches pasando, animales deambulando por la noche, el gato de Arturo activando el sensor. Pero empezamos a filtrar los clips entre la medianoche y las 5 de la madrugada específicamente, aquellos en los que había movimiento cerca de mi propiedad. El primer vídeo que encontramos fue del 14 de septiembre a las 2:47 de la madrugada. Y nunca olvidaré la primera vez que lo vi. El turno de la noche salió por su puerta lateral, la que da hacia mi casa, usando lo que parecían unos pants y una camisa oscura. Cruzó la franja de pasto entre nuestras propiedades, unos 4,5 metros, y se acercó a mi coche por el lado del copiloto. Llevaba algo en la mano derecha. Era difícil saber exactamente qué era por el ángulo de la cámara, pero era pequeño, delgado y puntiagudo. Extendió el brazo y caminó a todo lo largo de mi coche, lento y deliberado. Luego se dio la vuelta, cruzó de nuevo el pasto, entró a su casa y cerró la puerta. Todo el asunto tomó unos 90 segundos. 90 segundos para causar $23,800 en daños. Me quedé sentado ahí, mirando fijamente la pantalla. Mis manos temblaban un poco, no por coraje, bueno, en parte sí, sino sobre todo por darme cuenta de que había tenido razón. Alguien me estaba atacando, y era el tipo que estaba a 3 metros de la ventana de mi recámara. Arturo me miró y me dijo, sigue buscando. Hay más. El siguiente clip fue del 28 de septiembre. Exactamente el mismo patrón. Puerta lateral. 3:12 de la madrugada cruzó hacia mi coche, caminó a lo largo con el brazo extendido, esta vez contra el lado del conductor. Regresó a su casa con precisión de reloj suizo. Como si esto fuera simplemente parte de su rutina. Despertarse, poner una alarma o lo que sea. Salir a la oscuridad, rayar el coche del vecino, volver a dormir. Encontramos 11 vídeos en total, abarcando desde septiembre hasta finales de diciembre. 4 de ellos lo mostraban rayando mi coche en diferentes fechas, todos entre las 2 y las 4 de la madrugada. Cada vez, la misma caminata metódica junto al vehículo con el brazo extendido. 3 clips lo mostraban acercándose a mi porche, recogiendo un paquete y llevándoselo de regreso a su casa. En uno de ellos, incluso se detuvo bajo el farol de la calle el tiempo suficiente para que se pudiera ver el logo de Amazon en la caja que sostenía. Y 4 clips, esta es la parte que todavía me supera, lo mostraban caminando hacia mi pasto con una bolsa de plástico, agachándose, colocando algo en el pasto y regresando. Estaba depositando el excremento de perro a mano desde una bolsa de plástico, lo que significa que lo estaba recolectando de algún lado, almacenándolo y luego poniéndolo en mi propiedad a las 3 de la madrugada como si fuera algún tipo de duende de jardín desquiciado. Arturo y yo estuvimos sentados ahí durante probablemente 2 horas revisando todo. Su esposa, Letty, entró en un momento dado y simplemente se quedó detrás de nosotros, negando con la cabeza. Dijo que siempre había pensado que algo andaba mal con ese tipo, pero que asumía que simplemente era antisocial. Le pregunté a Arturo si me dejaría compilar las grabaciones. Me dijo, adelante. Ok, alto. Déjenme analizar lo que realmente está pasando por la cabeza de este hombre porque es genuinamente fascinante, casi al estilo de un documental de la naturaleza sobre el depredador más tonto del mundo. El turno de la noche no tiene un motivo para odiar a Javier. Javier se mudó, saludó al tipo, y se ocupó de sus propios asuntos. Pero el turno de la noche decidió que iba a lanzar una campaña de operaciones encubiertas de un solo hombre contra la propiedad de este tipo cualquiera a las 3 de la madrugada usando una bolsa de caca de perro como una de sus armas principales. Esto no es un rencor. Esto es un pasatiempo de tiempo completo. Ponía alarmas para esto. Preparaba los materiales. Tenía una rutina.
Y todo el tiempo pensó que era invisible porque nadie tenía una cámara apuntando en su dirección, excepto que alguien sí la tenía, y grabó todo en HD. Durante la siguiente semana, hice lo que mejor hago. Construí un caso. Revisé cada vídeo al que Arturo me dio acceso. Tomé capturas de pantalla de los fotogramas más claros de cada incidente. Armé una línea de tiempo, fecha, hora, tipo de incidente, número de referencia del clip. Crucé las fechas de los vídeos con mis propios registros. Las fechas de los rayones del coche coincidían exactamente con los vídeos que lo mostraban acercándose al vehículo. Las fechas de los paquetes perdidos coincidían con los clips de él llevándose cajas de mi Porsche. Todo cuadraba. También empecé a documentar los daños acumulados. 4 sets de rayones de coche, presupuestos de reparación por un total de $64,600 pesos. 7 paquetes robados confirmados, valor de reemplazo alrededor de $10,200 pesos. El reflector con sensor de movimiento que compré por su culpa, $2,040 pesos. El timbre con cámara que se robó, que era uno de esos paquetes, $3,060 pesos. El costo del tratamiento para mi jardín después de la contaminación repetida, $3,400 pesos. El tiempo, el estrés y la pérdida de sueño, honestamente invaluables. Pero no incluí eso. Total de daños documentados, $117,300 pesos. Pero aún no había terminado. Quería saber si había algo más. Le pregunté a Arturo si podía revisar los vídeos con más detenimiento por mi cuenta. Me dio su usuario de RIN para que pudiera acceder directamente al almacenamiento en la nube. Durante los siguientes días, revisé cada uno de los vídeos activados por movimiento desde agosto hasta enero. Todos y cada uno. Y encontré más. Había vídeos del turno de la noche parado al borde de su límite de propiedad a horas extrañas, solo mirando fijamente mi casa, sin hacer nada en específico, solo parado ahí. Había 2 clips donde parecía manipular mi buzón, abriéndolo, mirando adentro, cerrándolo. No podía probar que sacó correo, pero el simple hecho de que estuviera abriendo mi buzón a las 2:30 de la madrugada es un delito federal por sí solo. También encontré 3 vídeos de él haciéndole algo a mi manguera de jardín, lo que explicaba por qué tenía una fuga que yo no podía entender. Y un clip, este me puso furioso, lo mostraba vertiendo algo a lo largo del borde de mi pasto, cerca del límite de la propiedad. Había notado que esa franja de pasto se había vuelto marrón y se había secado, y no sabía por qué. Estaba matando mi pasto a propósito. Total de daños revisados con los incidentes adicionales, $193,800 pesos. Eso incluía los daños al pasto, la manipulación del buzón, tuve que comprar un buzón con cerradura por $1,360 pesos, el reemplazo de la manguera y daños adicionales a la propiedad que ahora podía atribuirle a él basándome en los vídeos y la línea de tiempo. Hice un vídeo de los mejores momentos. No es broma. Compilé los clips más claros e incriminatorios en un solo vídeo, organizados cronológicamente con fechas y marcas de tiempo visibles. También creé una bitácora de incidentes por escrito que lucía exactamente igual al tipo de documentación que armo para los reclamos de seguros en mi trabajo, porque, literalmente, esto era un siniestro, solo que no uno que yo procesaría a través de mi oficina. Esperen, paren todo. Javier dijo que hizo un vídeo de los mejores momentos. ¿Un vídeo de mejores momentos? Este hombre armó una compilación de los grandes éxitos de la ola de crímenes a las 3 de la madrugada de su vecino como si estuviera editando un montaje para el draft de la NFL. Me imagino la música dramática, las repeticiones en cámara lenta, tal vez pausar la imagen con un círculo rojo alrededor de la caja de Amazon, y la bitácora de incidentes formateada como un reclamo de seguro real. ¿Qué sigue? El turno de la noche recibiendo una carta de rechazo de siniestro en su buzón. Estimado señor, tras la revisión, su vandalismo nocturno ha sido negado de cobertura debido a que usted es un completo psicópata. Por favor cite el número de siniestro VETYA. Esta es la venganza de ajustador de seguros más grande de la que he oído hablar, y me encanta. Llevé todo a la policía. Entré a la delegación un martes por la mañana con una memoria USB que contenía las grabaciones compiladas, una copia impresa de mi bitácora de incidentes, capturas de pantalla impresas de los fotogramas más claros, y las cotizaciones del taller de hojalatería.
El oficial en el mostrador miró la pila de papeles que puse y dijo, «Esto está muy minucioso». Sí, me dicen mucho eso en el trabajo. Asignaron a una detective al caso, una mujer llamada Detective Herrera, que parecía haber visto de todo el doble de veces. Me senté con ella durante 1 hora y media revisando los vídeos clip por clip y guiándola por mi línea de tiempo. Ella tomaba notas en un bloc de notas legal. Ya para el tercer clip, estaba negando con la cabeza. Para cuando llegamos al vídeo de la colocación del excremento de perro, específicamente aquel en el que se le ve agachándose en mi jardín a las 3:15 de la madrugada con una bolsa de plástico, ella de hecho se rió. No porque fuera gracioso, sino por lo genuinamente extraño que era. Dijo que llevaba 15 años haciendo ese trabajo, había lidiado con disputas vecinales de todo tipo imaginable, y ni una sola vez había visto a alguien esforzarse tanto para ser tan mezquino durante un periodo tan largo. Me preguntó si tenía alguna idea de por qué me estaba atacando. Le dije que nunca había tenido una sola conversación real con el hombre. Lo había saludado de lejos el día de la mudanza. Había tocado a su puerta una vez para preguntar sobre actividad sospechosa en el vecindario. Eso fue literalmente todo. Toda la extensión de nuestra relación era un saludo con la mano y 4 segundos en los que me dijo que no había visto nada a través de una rendija de 15 centímetros en su puerta. Ella dijo: «A veces los vecinos desarrollan fijaciones con los nuevos residentes por ninguna razón racional. A veces es algo territorial. A veces es algo que pasa en sus propias vidas y se desquitan con el objetivo más cercano. A veces solo son personas miserables que quieren que todos los que los rodean también sean miserables». Dijo que la naturaleza metódica de esto, el horario, la consistencia, el hecho de que lo hizo durante meses sin escalar a nada violento, de hecho era de manual para cierto tipo de personalidad. La detective me dijo que, basándose en los vídeos, tenían suficiente para proceder con cargos penales. El rayado del coche por sí solo era daño en propiedad ajena. El robo de los paquetes era directamente robo simple. La manipulación del buzón era potencialmente un delito federal. Y el patrón de comportamiento durante meses demostraba que no era un incidente aislado, era acoso dirigido y continuo. También presenté una denuncia separada por la interferencia con el correo y envié las pruebas a la Fiscalía General de la República. Por si no lo sabían, interferir con el correo de alguien es un delito federal bajo el Código Penal Federal de México. Las autoridades federales no juegan con eso. Alrededor de 1 semana y media después, la detective me llamó al trabajo. Estaba en medio de una inspección por daños de agua en una propiedad comercial y casi no contesto porque no reconocía el número. Menos mal que lo hice. Me dijo que habían revisado todo, el Ministerio Público había dado el visto bueno, y estaban listos para hacer un arresto. Me preguntó si había algo más que quisiera añadir al archivo antes de que procedieran. Le dije que no. Le había dado todo. El expediente estaba completo. Me preguntó si quería que me avisaran antes de que ocurriera el arresto. Le dije que prefería no estar en casa cuando sucediera. No quería estar parado en mi jardín viéndolo pasar. Sentía que eso empeoraría las cosas de alguna manera. Ella lo entendió. Fueron por él un jueves por la tarde alrededor de las 3 de la tarde. Yo estaba en una visita a un sitio a unos 40 minutos de distancia, pero Arturo estaba en su casa. Arturo siempre está en casa. Bendito sea ese hombre. Y me mandó mensajes de texto con una narración en tiempo real. 2 patrullas acaban de llegar. 1 minuto después, están en su puerta. Ahí viene saliendo. Se ve confundido. Lo acaban de meter en la parte de atrás de la patrulla. No miró hacia tu casa ni una vez. Solo está mirando hacia el frente. Me quedé sentado en mi coche en un estacionamiento leyendo esos mensajes y, honestamente, no me sentí triunfante, ni victorioso, ni cualquier palabra que uno esperaría. Solo me sentí cansado y aliviado. Más que nada aliviado. ¡Qué bueno! Fue acusado de daño en propiedad ajena, robo simple, múltiples cargos, allanamiento de morada y acoso. La situación del buzón fue remitida por separado a la Fiscalía General de la República, y hasta la última vez que revisé, esa investigación seguía pendiente. La detective me dijo que el Ministerio Público estaba considerando cargos adicionales por el patrón continuo, pero aún no tengo detalles sobre eso.
Lo que sí sé es que fue liberado bajo fianza con condiciones que incluyen una orden de restricción de no tener contacto conmigo y no puede pisar mi propiedad, lo cual es gracioso, porque de todos modos nunca lo había invitado a mi propiedad. Oigan, tiempo fuera. ¿Podemos tomarnos un momento para apreciar cómo Javier manejó esto de principio a fin? Porque la mayoría de las personas en esta situación habrían perdido la cabeza. Habrían confrontado al tipo, se habrían metido en una pelea a gritos, tal vez hecho alguna estupidez que los metería en problemas. Javier no hizo nada de eso. Hizo exactamente lo que hace de lunes a viernes. Recolectó evidencia, armó un archivo, lo organizó como un profesional y se lo entregó a las personas cuyo trabajo es actuar en consecuencia. La detective llamó a su papeleo minucioso. Eso es el equivalente a que un chef elogie tu forma de cocinar. El turno de la noche llevó una bolsa de plástico con caca de perro a una pelea contra un ajustador de seguros. Vuelvan a leer esa oración. Actualización final. Han pasado un par de semanas desde el arresto, y las cosas han estado tranquilas, obviamente. El turno de la noche sigue viviendo al lado, por lo que sé, pero no lo he visto ni una sola vez. Su camioneta está en la cochera la mayor parte de los días, pero no sale cuando yo estoy cerca. Las persianas del lado de su casa que da a la mía ahora siempre están cerradas. Es como vivir al lado de un fantasma, lo que honestamente es una enorme mejora en comparación con vivir al lado de un psicópata que raya coches, roba paquetes y vandaliza el pasto a las 3 de la madrugada. Mi coche finalmente se está arreglando. Estoy utilizando la documentación que armé para presentar una demanda civil por los daños. Y mi abogado, un tipo que conozco por procesar siniestros, hemos trabajado en lados opuestos en un par de casos, dice que los cargos penales hacen que el caso civil sea bastante sencillo. Entre los vídeos, el reporte policial y la hoja de cargos, no hay mucho margen de maniobra para que el turno de la noche argumente que él no lo hizo. Arturo y Leti se han convertido en verdaderos amigos. A veces voy a su casa a cenar. Arturo hace carne asada en su patio trasero y nos sentamos ahí a hablar de cualquier cosa. Me contó que el turno de la noche en realidad había hecho algunas cosas raras incluso antes de que yo me mudara. Nada tan grave como lo que me hizo a mí, pero Arturo lo había captado en cámara mirando dentro de los coches de otros vecinos y caminando por los jardines de la gente en la noche. Simplemente nunca lo relacionó con nada criminal hasta que mi situación lo hizo evidente. Rita, mi vecina del otro lado, vino después del arresto y me dijo que se alegraba de que alguien finalmente hubiera hecho algo. Aparentemente, ella había encontrado sus macetas movidas de lugar varias veces y una vez encontró una de sus herramientas de jardín en un lugar diferente al que la había dejado. Se lo atribuyó a su propia memoria, pero ahora ya no está tan segura. Por fin instalé ese timbre con cámara y un sistema completo de seguridad de 4 cámaras alrededor de la casa. 2 al frente, 2 atrás, con sensor de movimiento, visión nocturna y almacenamiento en la nube. También instalé el buzón con cerradura y agregué una cerradura inteligente a mi puerta principal. El costo total de las mejoras de seguridad fue de unos $20,400, pero honestamente, es el mejor dinero que he gastado en mi vida. No porque crea que él va a intentar algo otra vez, la orden de restricción se encarga de eso, sino porque debería haber tenido estas cosas desde el primer día. Lección aprendida. Lo único en lo que no dejo de pensar es por qué nunca le hice nada a este hombre. Me mudé. Lo saludé. Seguí con mi vida. Y él decidió convertirme en su objetivo. La detective dijo que podría haber sido algo tan simple como que él no quería a un nuevo vecino. La dueña anterior era una señora mayor que vivía sola y era muy reservada. Tal vez le gustaba tener esa zona de amortiguación silenciosa y mi presencia la interrumpió. Tal vez sea algo completamente distinto. Probablemente nunca lo sabré. Mi amigo Carlos vio el vídeo de los mejores momentos y dijo que debería estar en Netflix. Le dije que es un vídeo de 20 minutos de un señor de mediana edad en pijama escabulléndose por un pasto con una bolsa de caca de perro. Él dijo que esa era exactamente la razón por la que debería estar en Netflix. Hay una parte de mí que se pregunta qué pensarán ahora los otros vecinos de la calle. He recibido algunos saludos con la mano y asentimientos con la cabeza desde el arresto, pero nadie lo ha mencionado directamente. Pueblo chico. Bueno, cortesía de los suburbios, supongo. Todos lo saben, pero nadie lo dice. En cuanto a lo que sigue,
Estoy esperando que avance la demanda civil y vigilando de cerca la investigación federal del correo. Mi abogado dice que la demanda civil debería ser bastante limpia dada la evidencia. Estoy pidiendo los $193,800 completos de los daños documentados más los honorarios legales. ¿Que si conseguiré todo eso? ¿Quién sabe? Pero la documentación es irrefutable y tengo los vídeos para respaldar cada peso. Supongo que la moraleja de la historia, si es que hay una, es que algunos problemas se resuelven solo si eres lo suficientemente paciente como para dejar que la evidencia se acumule. Podría haberlo confrontado en cualquier momento. Podría haberme enojado, haber hecho una escena, escalado el asunto, pero no lo hice. Dejé que las cámaras hablaran y que el papeleo peleara por mí. Y honestamente, el vídeo de los mejores momentos es una verdadera joya. Pequeña actualización para cualquiera que siga la historia. El Ministerio Público añadió un cargo extra de daño en propiedad ajena basado en los vídeos donde mata el pasto. Mi abogado también envió una carta formal de demanda a la representación legal del turno de la noche por el total de los $193,800 Estamos esperando una respuesta. Arturo me dijo que el hermano del tipo vino el fin de semana pasado a podar el pasto y sacar la basura, así que creo que el turno de la noche está manteniendo un perfil muy bajo en este momento. Aunque no lo culpo. Tampoco puedo decir que me sienta mal por ello. Una cosa que no mencioné antes, sigo sin tener ni idea de dónde sacaba el excremento de perro. Él no tiene perro. Ninguno de los vecinos inmediatos tiene perro. Ese sigue siendo el único misterio sin resolver de todo este asunto. Y, francamente, no estoy seguro de querer la respuesta. Como sea, si están en una situación como la mía, documenten todo. Compren cámaras. Involucren a sus vecinos. ¿Y si resulta que su trabajo consiste en armar expedientes de evidencia para ganarse la vida? Bueno, a veces el universo simplemente te pone en las manos las herramientas adecuadas.